El viento del invierno soplaba con crueldad aquella tarde de febrero en las afueras de Cuenca, arrastrando consigo el polvo seco de los campos abandonados. Carmen sostenía el papel arrugado en sus manos temblorosas, releyendo por quinta vez las palabras que su cuñada había garabateado con prisa. Lo sentimos, pero no podemos seguir manteniéndote. La casa del pueblo es tuya. Arréglate como puedas. Antes de comenzar esta historia que cambiará tu perspectiva sobre la justicia divina, te invito a suscribirte al canal. Te prometo traerte historias reales que te harán creer en los milagros cuando más lo necesites. 62 años. Viuda desde hacía apenas 3 meses. Y ahora esto. El autobús la dejó en la plaza del pueblo a las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas peladas. Carmen bajó con su única maleta, una bolsa de tela raída que contenía toda su vida. 3 vestidos negros, ropa interior remendada, una fotografía de boda amarillenta y la medalla de la Virgen que perteneció a su madre. Nadie la esperaba. Nadie la había visitado desde el funeral de Julián. El pueblo parecía un decorado abandonado. Casas con las ventanas tapiadas, calles desiertas, el antiguo bar con el cartel oxidado colgando de una bisagra. Solo quedaban 5 o 6 vecinos, todos ancianos que la miraron desde sus cortinas cuando pasó caminando hacia la única casa que reconoció, la casa de barro donde Julián nació, donde su suegra murió hace 20 años, donde nadie había vivido desde entonces. La estructura se alzaba al final de una calle sin asfaltar, pequeña y jorobada como un animal herido. Las paredes de adobe se desmoronaban en las esquinas, el tejado de tejas rojas tenía huecos por donde se colaba el cielo gris, la puerta de madera carcomida colgaba de un solo gozne. Carmen sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Durante 40 años había trabajado limpiando casas ajenas en Madrid, 40 años fregando suelos de mármol en pisos donde nunca podría vivir, planchando sábanas de hilo egipcio que nunca tocarían su piel, cocinando manjares que nunca probaría. Todo ese sacrificio para ayudar a Julián a mantener a flote su pequeño taller de carpintería, para enviar dinero a sus hermanos cuando lo necesitaban, para pagar las medicinas de su suegra enferma. Y ahora, cuando más necesitaba de ellos, la habían abandonado como se abandona un mueble viejo en la acera. Si te identificas con el dolor de Carmen, déjame un comentario contándome si alguna vez te has sentido olvidado por quienes más querías. A veces compartir nuestras heridas las hace más llevaderas. Empujó la puerta y ésta cedió con un gemido lastimero. El olor a humedad y abandono la golpeó como una bofetada. Dentro, la oscuridad era casi total. Con manos temblorosas, Carmen encendió la linterna de su móvil, uno de esos teléfonos básicos que su sobrina le había regalado hacía años para emergencias. La luz reveló un escenario desolador. Muebles rotos cubiertos de polvo, telarañas que colgaban del techo como velos fúnebres, excrementos de ratón en las esquinas, cristales rotos en el suelo. El colchón de la única cama estaba podrido, con manchas verdosas de moho. No había agua corriente. La electricidad no funcionaba, y por las grietas del techo se filtraban gotas heladas que formaban charcos en el suelo de tierra compactada. Carmen se dejó caer sobre una silla coja que crujió bajo su peso. Las lágrimas, contenidas durante todo el viaje, comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, guturales, el llanto de alguien que ha llegado al límite de su resistencia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo era posible que una vida de entrega terminara en un rincón olvidado del mundo, en una casa que se caía a pedazos, sin un alma que se preocupara por ella? Pensó en su hermana Clara, quien había dejado de responder sus llamadas después del funeral. Pensó en su cuñado Roberto, que le había prometido ayudarla con todo mientras metían a Julián en el nicho del cementerio. Pensó en sus sobrinos, a quienes había regalado dinero para sus estudios, para sus bodas, para el pago inicial de sus pisos. Todos habían desaparecido como el humo. La primera noche fue un infierno. El frío se colaba por cada rendija y Carmen durmió acurrucada en un rincón, envuelta en su abrigo y en las 2 mantas raídas que encontró en un baúl comido por las polillas. Los ratones correteaban cerca de su cabeza. El viento aullaba entre las vigas sueltas. Y en la oscuridad absoluta, los pensamientos oscuros comenzaron a visitarla. ¿Qué sentido tenía seguir adelante? ¿Para qué había vivido si al final iba a terminar así, sola y olvidada? Pero Carmen era hija de la posguerra, criada en la dureza de los años del hambre. Su madre le había enseñado que mientras hubiera un soplo de vida, había una razón para luchar. Así que cuando amaneció, se levantó con los huesos doloridos, pero con una decisión tomada. Si esa casa era lo único que le quedaba, la convertiría en un hogar. Durante los siguientes días, Carmen se dedicó a limpiar. Con un cubo que encontró en el patio y agua que traía del único grifo público del pueblo, fregó los suelos, barrió las telarañas, lavó las ventanas.
Los vecinos la observaban con curiosidad desde lejos, pero ninguno se acercó a ofrecerle ayuda. En los pueblos moribundos cada quien carga con sus propias miserias. El párroco, don Sebastián, un hombre de 70 años con la espalda encorvada por el peso de las sotanas y los rosarios, fue el primero en visitarla. Tocó a la puerta una tarde con una cesta que contenía pan, aceite, huevos y una lata de fabada. «Bienvenida, hija», le dijo con una sonrisa triste. «Siento mucho lo de tu esposo, y siento más que hayas tenido que volver en estas circunstancias». Carmen lo invitó a pasar. No tenía dónde sentarlo excepto en aquella silla coja, así que permanecieron de pie mientras hablaban. «La casa está en mal estado», observó don Sebastián mirando las grietas del techo, «pero tiene buenos huesos. Con trabajo puede volver a ser habitable». «No tengo dinero para repararla, padre», confesó Carmen sintiendo vergüenza. «Apenas tengo para comer esta semana». El párroco asintió con gravedad. «Hablaré con el alcalde, a ver si podemos conseguir algo de ayuda de los servicios sociales. Mientras tanto, si necesitas algo, la puerta de la parroquia está siempre abierta». Fue un pequeño consuelo, pero consuelo al fin. Aquella noche Carmen cenó el pan con aceite y se permitió un momento de esperanza. Si esta historia te está tocando el corazón, regálame un like. Necesito saber que no estoy escribiendo en el vacío, que estas palabras llegan a alguien. Una semana después, mientras intentaba reparar una de las ventanas rotas con cartones y cinta adhesiva, Carmen descubrió algo extraño. Al mover un mueble viejo pegado a la pared del dormitorio, notó que el adobe estaba más oscuro en una sección rectangular, como si alguien hubiera rellenado un hueco. Curiosa, pasó los dedos por la superficie. El material cedió ligeramente bajo su tacto. Era más blando que el resto del muro, casi como si fuera reciente. Pero eso no tenía sentido. La casa llevaba abandonada 20 años. Tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a rascar con cuidado. El adobe se desmoronaba fácilmente, demasiado fácilmente. Debajo apareció otra capa, esta vez de cemento tosco, y debajo del cemento algo que parecía tela. El corazón de Carmen comenzó a latir más rápido. ¿Qué era esto? ¿Por qué alguien habría escondido algo en la pared? Siguió raspando, ahora con más urgencia. El agujero se hizo más grande. Podía ver el contorno de un paquete envuelto en una tela encerada, del tipo que se usaba hace décadas para proteger documentos importantes. Estaba a punto de sacar el paquete cuando escuchó un golpe seco en la puerta. Carmen se sobresaltó, dejando caer el cuchillo. Con el corazón en la garganta se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Un hombre estaba frente a su casa. Alto, delgado, vestido con un traje oscuro que contrastaba con la miseria del pueblo. No lo había visto nunca. Su rostro era anguloso, de facciones duras, y sus ojos miraban la casa con una intensidad que le heló la sangre. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. «Señora, abra la puerta». La voz era autoritaria, impaciente. Carmen retrocedió instintivamente, presionando una mano contra su pecho. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? «Sé que está ahí dentro. Necesito hablar con usted». El terror se apoderó de Carmen. Algo en la voz de aquel hombre le decía que no venía con buenas intenciones. Se alejó de la ventana, corrió hacia el dormitorio y empujó el mueble de nuevo contra la pared, ocultando el agujero que había comenzado a hacer. Los golpes continuaron durante varios minutos más, cada vez más violentos hasta que finalmente cesaron. Carmen esperó en silencio, conteniendo la respiración, hasta que escuchó pasos alejándose. Corrió a la ventana y lo vio subir a un coche negro reluciente, completamente fuera de lugar en aquel pueblo olvidado. El hombre miró hacia la casa una última vez antes de arrancar el motor y desaparecer por el camino de tierra. Carmen se dejó caer en el suelo temblando. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía que ella estaba aquí? ¿Y qué tenía que ver con lo que había encontrado en la pared? Esa noche no pudo dormir. Cada ruido la hacía saltar. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Y en su mente una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Qué había escondido la suegra en aquella pared? ¿Y por qué alguien vendría a buscarlo 20 años después? La luz del amanecer apenas se filtraba entre las nubes grises cuando Carmen, que no había logrado conciliar el sueño, se levantó de su rincón. Cada músculo de su cuerpo protestaba por la noche pasada en el suelo frío, pero su mente estaba más despierta que nunca. El miedo había cedido paso a algo más poderoso, la determinación de descubrir qué se ocultaba en aquella pared. Con manos temblorosas pero firmes, apartó el mueble nuevamente y retomó su excavación. El cuchillo raspaba el adobe con un sonido áspero que resonaba en el silencio de la casa. Cada minuto parecía una eternidad, pero finalmente logró crear un agujero lo suficientemente grande para introducir la mano. Sus dedos tocaron la tela encerada. Estaba fría, rígida por el tiempo. Tiró con cuidado hasta que el paquete salió de su escondite, levantando una nube de polvo que la hizo toser.
Era más pesado de lo que esperaba, del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Carmen lo llevó hasta la mesa de la cocina, donde la luz de la mañana era más fuerte. Sus manos temblaban mientras desenvolvía la tela, capa tras capa, hasta que finalmente reveló su contenido. Una caja de metal oxidada, cerrada con un candado antiguo que se deshizo casi al tocarlo. Dentro, Carmen encontró algo que la dejó sin aliento. Dinero. Fajos y fajos de billetes antiguos, algunos de pesetas de los años 70 y 80, otros más recientes, de euros de las primeras emisiones. Pero eso no era todo. Debajo del dinero había documentos, escrituras, contratos y varias libretas de ahorro bancarias a nombre de diferentes personas. Y en el fondo, una carta escrita con la letra temblorosa de su difunta suegra, María del Carmen Sánchez. Con lágrimas rodando por sus mejillas, Carmen comenzó a leer. A quien encuentre esto, si estás leyendo esta carta, probablemente yo ya no esté en este mundo. Lo que has encontrado es el resultado de 30 años de trabajo y sacrificio. Cada peseta aquí guardada proviene de limpiar casas, de coser ropa ajena, de vender los huevos de mis gallinas y las verduras de mi huerta. Lo guardé en secreto porque conocía la codicia de mi familia. Mi hijo mayor, Roberto, siempre fue ambicioso. Desde niño quería lo que no era suyo. Cuando su padre murió, intentó venderme esta casa para quedarse con el dinero. Le dije que la casa era de Julián, mi hijo menor, el único que me cuidó en mi vejez. Roberto nunca me lo perdonó. Guardé este dinero para Julián y para quien él eligiera como compañera de vida. Quería que tuvieran lo que yo nunca tuve: seguridad, un colchón para los días difíciles. Pero me dio miedo decírselo. Roberto tiene ojos en todas partes y temí que si alguien sabía de este dinero encontraría la manera de robarlo. Si Julián está leyendo esto, hijo mío, perdóname por no haberte confiado este secreto en vida. Usa este dinero con sabiduría. Repara la casa, vive con dignidad y nunca permitas que tu hermano sepa de esto. Él solo traerá desgracia. Si quien lee esto es la esposa de Julián, que Dios te bendiga, hija. Cuida este dinero como yo lo hice. Es tu derecho, tu herencia por haber cuidado a mi hijo. No le debes nada a nadie. Carmen no podía parar de llorar. Su suegra, aquella mujer severa de pocas palabras que había muerto en sus brazos, había pensado en ella. Había trabajado toda su vida para dejarles algo. Contó el dinero con manos temblorosas. Había más de 40.000 euros, una fortuna para alguien en su situación. Las libretas bancarias mostraban cuentas con cantidades adicionales. En total debía haber cerca de 70.000 euros. Era suficiente para reparar la casa, para vivir con dignidad el resto de sus días, para no tener que mendigar ayuda a nadie. Pero entonces recordó al hombre del traje oscuro, y una horrible sospecha comenzó a tomar forma en su mente. Si esta revelación te ha sorprendido tanto como a Carmen, compártela en los comentarios. A veces, los secretos mejor guardados son los que más pueden cambiar nuestras vidas. Carmen guardó el dinero y los documentos en su maleta, escondiéndola debajo de unas tablas sueltas del suelo. Luego rellenó el agujero de la pared con barro y lo disimuló lo mejor que pudo. Si alguien venía a buscar lo que había encontrado, no encontraría nada. Esa tarde, mientras barría el patio, apareció doña Elvira, una de las pocas vecinas que quedaban en el pueblo. Era una mujer menuda de 70 y tantos años, con el pelo completamente blanco recogido en un moño apretado y ojos astutos que lo veían todo. «Niña», le dijo sin preámbulos, usando el tratamiento que las ancianas del pueblo daban a cualquiera más joven que ellas. «Vi un coche negro ayer. Un hombre con traje preguntando por ti en el bar». Carmen sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué quería?» «No lo sé, pero le dijo al dueño del bar que era abogado, que tenía asuntos que resolver contigo sobre la herencia de tu suegra». Doña Elvira entrecerró los ojos. A mí me pareció mentira. Los abogados no vienen así sin avisar, y menos a un pueblo como este. ¿Qué más dijo? Que volvería, que necesitaba hablar contigo urgentemente. La anciana se acercó más, bajando la voz. Carmen, tu suegra fue mi amiga. La conocí desde que llegó al pueblo de recién casada, y sé que ella tenía secretos, secretos que algunas personas matarían por descubrir. El corazón de Carmen latía desbocado. ¿Qué tipo de secretos? Doña Elvira miró hacia ambos lados antes de continuar. Tu cuñado Roberto vino hace años, cuando tu suegra acababa de morir. Destrozó media casa buscando algo. Rompió tablas, levantó baldosas, hizo agujeros en las paredes. Se fue furioso porque no encontró lo que buscaba. Y juró que algún día lo encontraría. ¿Buscaba dinero? Dinero, documentos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tu suegra le debía haber prometido algo antes de morir, y él creyó que tenía derecho a ello. Doña Elvira puso una mano arrugada sobre el brazo de Carmen. Ten cuidado, niña. Roberto es un hombre peligroso, y si ha mandado a alguien es porque sabe que hay algo aquí.
Cuando la anciana se marchó, Carmen entró en la casa y cerró la puerta con el pestillo roto. Su mente trabajaba a toda velocidad. Roberto, por supuesto. Su cuñado siempre había sido codicioso. Siempre creyó que Julián y ella le habían robado algo que por derecho le correspondía a él como hijo mayor. Recordó las discusiones en el funeral. Roberto había insinuado que Julián se había quedado con cosas de su madre, que había herencias no declaradas. Carmen lo había tomado por el rencor de un hombre amargado, pero ahora todo cobraba sentido. Roberto sabía lo del dinero, o al menos sospechaba, y había mandado a ese hombre para recuperarlo. Los siguientes días fueron un tormento de paranoia. Carmen apenas salía de casa. Comía lo mínimo para hacer durar las provisiones que le había traído don Sebastián. Por las noches dormía con el cuchillo de cocina bajo la almohada y se despertaba con cada ruido. El hombre del traje oscuro volvió. Esta vez no tocó la puerta. Carmen lo vio merodeando alrededor de la casa, mirando por las ventanas, probando los cerrojos. Era de noche, y ella se escondió en un rincón oscuro, conteniendo la respiración, rezando a todos los santos para que no entrara. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre se marchó. Pero Carmen supo que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera con refuerzos, o peor aún, antes de que decidiera entrar por la fuerza. Al día siguiente, reuniendo todo su coraje, Carmen fue al único lugar donde sabía que podía encontrar respuestas: la casa del alcalde. Don Fernando era un hombre corpulento de unos 50 años, con una barriga prominente y un bigote gris que le daba aspecto de morsa. La recibió en su despacho, un cuarto pequeño lleno de archivadores polvorientos y fotografías descoloridas de cuando el pueblo todavía tenía vida. «Señora Carmen, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?». Carmen decidió ir al grano. «Necesito información sobre mi cuñado, Roberto Fernández, y sobre cualquier reclamación legal que pueda haber hecho sobre la casa de mi suegra». El alcalde frunció el ceño. «¿Ha tenido problemas?». «Un hombre ha venido preguntando por mí. Dice ser abogado. Creo que mi cuñado lo envió». Don Fernando suspiró pesadamente y comenzó a rebuscar entre sus archivos. Finalmente sacó una carpeta amarillenta. Efectivamente, Roberto Fernández presentó una reclamación hace 3 semanas. Alega que su madre le dejó propiedades y bienes que nunca fueron distribuidos correctamente. Pide una revisión judicial de la herencia. Carmen sintió que la habitación daba vueltas. ¿Puede hacer eso? La casa era de Julián. Su madre se la dejó a él en vida. Técnicamente sí puede reclamar. Si demuestra que hubo irregularidades en el testamento o que existen bienes ocultos. El alcalde se detuvo, mirándola con suspicacia. ¿Hay algo que yo deba saber, señora Carmen? Ella negó con la cabeza, quizá demasiado rápido. No, no hay nada. Solo una casa en ruinas. Pero el alcalde no parecía convencido. Mire, le voy a ser franco. Roberto contrató a un detective privado. Ese hombre que usted vio no es abogado, es un investigador. Y si está aquí, es porque Roberto cree que hay algo que encontrar. Carmen salió del ayuntamiento sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella. No podía quedarse con el dinero. Roberto lo encontraría eventualmente, pero tampoco podía devolverlo. Era suyo por derecho, el último regalo de una suegra que la había amado a su manera. Esa noche, mientras estudiaba los documentos que había encontrado en la caja, Carmen descubrió algo que lo cambiaba todo. Entre las escrituras había un documento notarial fechado 6 meses antes de la muerte de su suegra. Era una donación en vida de la casa y de todos los bienes muebles e inmuebles contenidos en ella, a nombre de Julián Fernández Sánchez. El documento estaba firmado, sellado y registrado. Legalmente, todo lo que había en esa casa era de Julián. Y ahora, por extensión, era de Carmen como viuda. Pero había más. En una de las libretas bancarias, Carmen encontró anotaciones con la letra de su suegra. Eran registros detallados de préstamos que había hecho a Roberto a lo largo de los años. Cantidades pequeñas al principio, pero que con el tiempo sumaban más de 20.000 euros. Préstamos que Roberto nunca había devuelto. Y junto a cada cantidad, su suegra había escrito una nota. Prometió devolverlo. Dijo que era para su negocio. Juró por sus hijos que lo devolvería. Carmen comprendió entonces por qué su suegra había escondido el dinero. Roberto no solo era codicioso, era un deudor. Y probablemente había presionado a su madre hasta el final de sus días para conseguir más dinero. La rabia comenzó a reemplazar al miedo. Ese hombre había exprimido a su propia madre, la había dejado sin nada, y ahora venía a reclamar lo poco que ella había logrado guardar. No, Carmen no lo permitiría. Si sientes la misma indignación que Carmen, déjame saberlo con un comentario. A veces, la injusticia nos da la fuerza que no sabíamos que teníamos. A la mañana siguiente, Carmen hizo algo que no había hecho en años. Se plantó.
Sacó el dinero de su escondite, lo guardó en una bolsa resistente y caminó directamente hasta la parroquia. Don Sebastián la recibió con sorpresa. «Carmen, ¿estás bien? Pareces alterada. Padre, necesito que me ayude. Y necesito que me prometa que lo que le voy a contar quedará entre nosotros». El párroco asintió gravemente y la condujo a su despacho privado. Allí, Carmen le contó todo: el dinero escondido, la carta de su suegra, el detective, las amenazas implícitas de Roberto. Don Sebastián escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando Carmen terminó, el anciano sacerdote se reclinó en su silla y suspiró. «Esto es más grave de lo que pensaba. Conozco a Roberto. Es un hombre sin escrúpulos. Si realmente cree que hay dinero, no se detendrá hasta conseguirlo. Incluso podría…» Se detuvo como si no quisiera pronunciar las palabras. «¿Incluso podría qué, padre?» «Incluso podría hacerte daño, hija. O inventar alguna acusación legal para quitarte la casa y registrarla de arriba abajo». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué puedo hacer?». El párroco meditó durante varios minutos. Finalmente se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared. La abrió con una llave que llevaba en una cadena alrededor del cuello. «Guarda el dinero aquí, temporalmente. La iglesia es territorio sagrado, y ni siquiera Roberto se atrevería a profanarla. Mientras tanto, yo contactaré con un abogado de verdad en Cuenca, uno que pueda defender tus derechos y demostrar que todo lo que encontraste es legalmente tuyo». Carmen sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Haría eso por mí, padre. Hija, tu suegra fue una buena mujer que sufrió mucho, y tú has sufrido más de lo que mereces. Es mi deber como pastor proteger a mis ovejas, especialmente de los lobos que llevan su misma sangre». Carmen salió de la parroquia sintiéndose por primera vez en semanas algo parecido a la esperanza. Pero la esperanza es frágil, y lo que estaba por venir pondría a prueba todo su coraje. Aquella misma tarde, mientras Carmen barría el patio, un coche negro se detuvo frente a su casa. Del vehículo bajaron dos hombres, el detective del traje oscuro y otro más joven, musculoso, con la mirada de alguien acostumbrado a intimidar. «Señora Fernández», dijo el detective con voz fría, «necesitamos hablar. Ahora». Carmen apretó el mango de la escoba, su única arma. «No tengo nada que hablar con ustedes. Váyanse de mi propiedad». El hombre más joven sonrió con desprecio. «¿Su propiedad? Eso está por verse. Roberto Fernández nos ha contratado para recuperar bienes que legalmente le pertenecen. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. La casa es mía. Tengo documentos que lo prueban. No estamos hablando de la casa, señora. Estamos hablando de lo que hay dentro de ella. Sabemos que su suegra escondió dinero, y ese dinero, según la ley de sucesiones, debe ser distribuido entre todos los herederos, no solo usted». Carmen sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la voz firme. «No hay ningún dinero. Esta casa no tiene más que miseria y abandono. Si quieren comprobarlo, vuelvan con una orden judicial». Los dos hombres se miraron. El detective dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Carmen de forma deliberada. «Señora, no se haga la difícil. Sabemos que encontró algo. Roberto nos dijo exactamente dónde buscar. Si colabora ahora, esto puede terminar bien para todos. Si se resiste…». Dejó la amenaza flotando en el aire. Fue entonces cuando apareció algo inesperado. Doña Elvira, seguida por otros 3 ancianos del pueblo. Venían por el camino con paso decidido, armados con bastones y miradas desafiantes. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó doña Elvira con voz acerada. El detective pareció desconcertado por la aparición de los ancianos. «Esto no les concierne. Es un asunto privado. Todo lo que pasa en este pueblo nos concierne», replicó uno de los hombres, un anciano encorvado pero con ojos de fuego. «Y no vamos a permitir que unos forasteros vengan a acosar a una viuda indefensa». «Indefensa», murmuró el matón con sarcasmo. Pero la llegada de los vecinos había cambiado la dinámica. Eran solo 4 ancianos, pero representaban testigos, y en un lugar tan pequeño los testigos eran peligrosos. El detective apretó los dientes frustrado. «Esto no ha terminado, señora Fernández. Roberto Fernández presentará una demanda formal, y cuando lo haga, un juez ordenará el registro de esta casa. Y créame, encontraremos lo que estamos buscando». Los 2 hombres subieron a su coche y se marcharon, dejando una estela de polvo en el camino. Carmen se dejó caer sobre el escalón de la entrada, temblando de pies a cabeza. Doña Elvira se sentó a su lado y le puso una mano sobre el hombro. «Tienes que ser más lista que ellos, niña. Esos hombres volverán, y la próxima vez traerán papeles que les den derecho a entrar». «Ya no hay nada en la casa», susurró Carmen. «Lo escondí en la parroquia». La anciana asintió con aprobación. «Bien hecho. Pero eso solo te da tiempo. Necesitas un plan mejor.
necesitas protección legal. Y necesitas... Se detuvo pensativa. Necesitas hacer lo que tu suegra debió hacer hace años. Exponer a Roberto por lo que realmente es. Carmen levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¿Cómo? Los documentos que encontraste. Los préstamos que nunca devolvió. Las anotaciones de tu suegra. Todo eso es evidencia. Si Roberto quiere guerra, dale guerra. Pero pelea con las armas de la verdad. En ese momento Carmen tuvo una revelación. Durante toda su vida había sido la víctima, la que callaba, la que soportaba. Había aceptado la crueldad de su familia política porque así la habían educado, a ser sumisa, a no causar problemas. Pero ya no era esa mujer. La Carmen que había entrado en esta casa semanas atrás había muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que conocía su valor, alguien que tenía algo por lo que luchar. Doña Elvira dijo con voz firme, ¿conoce usted a alguien que pueda ayudarme a exponer a Roberto? ¿Alguien que no le tenga miedo? La anciana sonrió y en esa sonrisa había décadas de sabiduría y astucia. Conozco exactamente a la persona. Esa noche en la sacristía de la parroquia se reunió un grupo peculiar. Carmen, don Sebastián, doña Elvira y una mujer de unos 40 años llamada Lucía Montero, periodista de investigación que había crecido en el pueblo y ahora trabajaba para un periódico regional. Lucía escuchó toda la historia mientras tomaba notas en su libreta. Sus ojos brillaban con el fervor de alguien que ha encontrado una historia que merece ser contada. Esto es oro periodístico, dijo finalmente. Un hijo que extorsiona a su madre anciana, que la deja sin recursos y luego reclama una herencia que nunca le perteneció. Y encima contrata matones para intimidar a una viuda. El público se va a indignar. ¿Pero puedes probarlo?, preguntó Carmen con un hilo de esperanza en la voz. Con los documentos que tienes puedo construir un caso sólido. Y si consigo que Roberto hable, que siempre lo hacen porque son arrogantes, le daré suficiente cuerda para que se ahorque él solo. Don Sebastián intervino. Debemos ser cuidadosos. Roberto tiene conexiones. No es un hombre sin recursos. Precisamente por eso funcionará, replicó Lucía. Los hombres con poder se creen intocables, pero la opinión pública es más fuerte que cualquier influencia. Y cuando la gente lea esta historia, Roberto Fernández se convertirá en un paria social. Carmen sintió algo nuevo creciendo en su pecho. No solo esperanza, sino sed de justicia. Durante décadas había aceptado las migajas que le ofrecían, pero ya no más. Hagámoslo, dijo con determinación. Que todo el mundo sepa quién es realmente Roberto Fernández. Lucía sonrió y levantó su libreta como si fuera una espada. Entonces prepárate, Carmen, porque lo que viene ahora cambiará tu vida para siempre. Y te garantizo que Roberto jamás volverá a molestarte. Pero ninguna de ellas podía imaginar lo que Roberto haría cuando descubriera que había sido expuesto, ni las consecuencias que eso tendría, ni el último secreto que todavía esperaba ser revelado en las entrañas de aquella casa de barro. Porque a veces, cuando abres una puerta hacia la verdad, no hay vuelta atrás. El coche de don Sebastián, un viejo Seat Panda que parecía haber sobrevivido a todas las guerras, se abrió paso entre las calles estrechas de Cuenca. Carmen iba sentada en el asiento del copiloto, aferrada a la bolsa donde llevaba los documentos que probaban su verdad. El miedo no se había ido, pero ahora era un miedo diferente. El miedo a que la justicia, esa dama ciega, decidiera mirar hacia otro lado. El abogado que don Sebastián había contactado era don Ricardo, un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada penetrante que inspiraba confianza. Su despacho no era lujoso, pero estaba lleno de libros y de la calma que solo da la experiencia. «Señora Carmen», le dijo don Ricardo después de leer la carta de la suegra, el documento de donación y las libretas de ahorro. «Usted no tiene un problema, tiene una victoria». Su suegra, María del Carmen, era una mujer muy inteligente. Ella sabía lo que hacía. Este documento de donación en vida es inatacable. Y la carta es la prueba moral que necesitamos para destrozar la reputación de su cuñado. Carmen sintió un nudo en la garganta. «Pero, ¿y el dinero, don Ricardo? ¿El dinero que Roberto cree que está escondido?» «El dinero, señora, es irrelevante para la casa. Y en cuanto a la herencia, si el dinero estaba en la casa y la casa fue donada a Julián, el dinero es de Julián. Y ahora por extensión es suyo». Además, el abogado sonrió con una pizca de malicia. «Tenemos las libretas. Roberto no solo no tiene derecho a reclamar, sino que es un deudor de la herencia, un deudor de su propia madre». La noticia de la demanda formal llegó una semana después. Roberto Fernández, a través de su abogado, exigía la anulación de la donación de la casa, alegando que se había hecho bajo coacción y la revisión de la herencia de su madre, insinuando que Julián había ocultado bienes. Carmen no estaba sola. El pueblo, ese puñado de ancianos que la habían visto llegar como una sombra, se había convertido en su escudo.
Doña Elvira y los demás se turnaban para vigilar la casa. El panadero le dejaba pan fresco en la puerta. El párroco, don Sebastián, la visitaba a diario, no solo para rezar, sino para recordarle su valía. «Recuerde, hija», le decía el sacerdote, «la verdad es como el aceite, siempre flota, y usted tiene la verdad de su lado. Si alguna vez te has sentido solo en una batalla, recuerda que a veces la ayuda viene de donde menos la esperas. Deja un comentario si crees en la fuerza de la comunidad». El día del juicio, el aire en la sala era denso y frío, a pesar de ser primavera. Carmen vestía su mejor traje negro, el mismo que había usado en el funeral de Julián. Se sentó junto a don Ricardo con la espalda recta, sintiendo el peso de 40 años de trabajo honesto sobre sus hombros. Al otro lado de la sala, Roberto estaba sentado con su esposa, Clara, y su abogado, un hombre joven y engreído con un traje de 3 piezas. Roberto la miró con desprecio, con esa arrogancia de quien se sabe superior. Clara, su hermana, ni siquiera la miró. El abogado de Roberto comenzó su alegato con una voz pomposa, pintando a Julián y a Carmen como manipuladores que se habían aprovechado de la debilidad de una anciana. Habló de fraude, de engaño y de justicia para el hijo mayor, el legítimo heredero. Carmen sintió que la sangre le hervía. Quería levantarse y gritarles la verdad, pero don Ricardo le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Paciencia, señora. Deje que se ahoguen en su propia mentira». Cuando llegó el turno de don Ricardo, el ambiente cambió. El abogado no levantó la voz, pero cada palabra que pronunció fue un golpe de martillo sobre la mentira de Roberto. «Su señoría», comenzó don Ricardo, «la parte demandante alega fraude. Nosotros presentamos la prueba de la voluntad inquebrantable de la difunta María del Carmen Sánchez». Don Ricardo presentó el documento de donación en vida. El abogado de Roberto se puso de pie de un salto, protestando por la validez del documento. «Es un documento notarial sellado y registrado 6 meses antes del fallecimiento», replicó don Ricardo con calma. «No hay coacción, solo la voluntad de una madre que quiso asegurar el futuro de su hijo menor y su esposa». Luego, don Ricardo hizo algo que nadie esperaba. Pidió permiso para leer una carta. «Esta carta, su señoría, fue encontrada por mi cliente, Carmen Fernández, en un hueco de la pared de la casa. Es la voz de la difunta hablando desde la tumba». Y leyó la carta de la suegra. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Cuando don Ricardo leyó la parte donde María del Carmen hablaba de la codicia de Roberto y de cómo había guardado el dinero en secreto, la esposa de Roberto se cubrió la cara con las manos. Roberto se puso rojo, furioso, y trató de interrumpir, pero el juez lo silenció con un golpe de mazo. «Y finalmente, su señoría», continuó don Ricardo con la voz cargada de indignación, «la parte demandante alega que mi cliente ocultó bienes. Nosotros alegamos que el único que ocultó algo fue el demandante, Roberto Fernández, quien durante años exprimió a su propia madre, pidiéndole préstamos que nunca devolvió». Don Ricardo presentó las libretas de ahorro, con las anotaciones de la suegra. Leyó en voz alta las cantidades, las fechas y las notas de la madre. «Más de 20.000 euros, su señoría. Un dinero que el demandante juró devolver por sus hijos. Un dinero que ahora legalmente debe a la herencia de su madre, es decir, a mi cliente, Carmen Fernández». La catarsis fue total. Roberto se levantó, gritando que era mentira, que su madre lo había perdonado. Pero el juez, un hombre de rostro severo, ya había escuchado suficiente. «La corte ha deliberado», anunció el juez con voz firme. «Se desestima la demanda de anulación de la donación. La casa y todos los bienes contenidos en ella son propiedad legítima de la señora Carmen Fernández. Además, se ordena al señor Roberto Fernández a devolver la cantidad de 20.000 euros a la herencia de su madre, que será entregada a la única heredera, la señora Carmen Fernández, en concepto de deudas pendientes». El mazo del juez resonó en la sala como un trueno. Roberto se quedó de pie, pálido, humillado. Su esposa lo miró con una mezcla de vergüenza y rabia. El abogado de Roberto intentó balbucear algo sobre una apelación, pero el juez lo cortó. Carmen, por su parte, no pudo contener las lágrimas. Eran lágrimas de alivio, de justicia, de una victoria que sabía dignidad recuperada. Si has sentido la emoción de este momento, si crees que la justicia poética existe, dale un like a esta historia. La vida de Carmen cambió, no de la noche a la mañana, sino con la lentitud y la firmeza de quien reconstruye su vida ladrillo a ladrillo, con el dinero que su suegra le había dejado, y con los 20.000 euros que Roberto tuvo que devolver. Carmen no se hizo rica, pero se hizo libre. Lo primero que hizo fue reparar la casa. Contrató a la posa albañiles del pueblo vecino. El tejado fue arreglado, las paredes de adobe reforzadas, las ventanas cambiadas. La casa, que antes parecía un animal herido, se convirtió en un hogar acogedor,
con geranios en las ventanas y el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Carmen no se fue del pueblo, se quedó. Se convirtió en una figura central, la viuda que había enfrentado a su familia y había ganado. Doña Elvira y los demás vecinos se convirtieron en su nueva familia. Abrió una pequeña tienda en la planta baja de su casa, vendiendo productos de la huerta y artesanías que ella misma hacía. La gente de los pueblos cercanos comenzó a visitarla. Su vida, que había terminado en un rincón olvidado, floreció. Un día recibió una carta de Clara, la esposa de Roberto. La carta era breve y fría. Decía que Roberto había perdido su trabajo, que estaban endeudados y que lamentaban el malentendido de la herencia. Pedían ayuda. Carmen leyó la carta y la dejó sobre la mesa. No sintió rabia, ni venganza, solo una profunda tristeza por la codicia que había destruido a esa familia. Tomó un bolígrafo y escribió una respuesta corta, sin una pizca de rencor. El dinero que me pedís es el dinero que vuestra madre os dejó en vida. Lo usé para reparar la casa que me abandonasteis. No os debo nada. Aprended a vivir con lo que tenéis y no con lo que creéis que merecéis. La lección de moral era clara. La verdadera riqueza no está en el dinero escondido, sino en la dignidad y en la honestidad. Carmen había perdido a su esposo y había sido abandonada, pero había encontrado algo mucho más valioso, su propia fuerza y la justicia. Y así, Carmen, la viuda abandonada, se convirtió en la dueña de su destino, en la matriarca de un pequeño pueblo que había aprendido a respetarla. Su casa de adobe, la que su familia le había dado como un castigo, se convirtió en su refugio, en su fortaleza, en el lugar donde la justicia había encontrado su morada. Si esta historia te ha inspirado a luchar por tu dignidad, compártela con tus amigos. Y si quieres más historias de justicia poética y revancha, suscríbete al canal. Tu apoyo es mi mayor recompensa. Fin.